Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y bueno, pues sin duda alguna, la jornada del domingo 5 de junio fue una jornada histórica de sorpresas, de hechos inéditos en la historia de Veracruz. Y bueno, esta noche vamos a analizar precisamente todos estos acontecimientos y hemos invitado para tal efecto nos ha acompañado en programas anteriores, ya prácticamente se convirtió en nuestro analista de carrera, así que le damos la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, al doctor Berlín Valenzuela, que nos acompaña como siempre. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente a tan importante programa. Estamos aquí con mucho gusto y creo que hay muchas cosas que decir respecto al actual proceso electoral que se está llevando a cabo todavía. Y bueno, también agradecemos como siempre la presencia a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y también director general de Formato 7 en su versión impresa, así como también director general de formato7.com, que junto con versiones.com.mx, además de otros sitios web, transmiten Polaca a la Veracruzana desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Buenas noches, ¿no? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas noches, Ray. También saludamos con mucho gusto a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra, que usted ha leído en muchos portales de internet, así como muchos medios impresos. Buenas noches, Raimundo. Pepe, buenas noches, Manuel. Buenas noches, doctor. Pues aquí estamos. Bien. Qué gusto. Casi en estado de shock. Bueno, sí, no deja de ser relativamente sorpresivo. ¿Usted ya había previsto un escenario? Pues para un análisis politológico que hicimos en su oportunidad, pues había varias variables que había que tomar en cuenta que generalmente se pierden en la espesura de tantos datos y elementos que existen. Y yo creo que esas variables se fueron concatenando para dar lugar precisamente al resultado de este proceso electoral, que como todos sabemos, pues fue en favor del candidato del Partido Acción Nacional y del PRD. Doctor, pero ¿se interpreta como un voto de castigo a la actuación del gobierno actual? Bueno, yo no diría exactamente un voto de castigo. Yo lo que diría es que los pueblos se cansan de tener siempre a las mismas caras gobernantes y buscan también, por razón natural, otros derroteros que sienten que puedan ser mejores que los que actualmente han tenido. Y bueno, pues se produce un hartazgo, la gente se siente inconforme y en cierta forma también impotente para poder poner remedio a una serie de circunstancias en todos los órdenes de la vida política, económica y social que se van presentando
y donde se sienten ajenos a la posibilidad de contribuir a otro tipo de soluciones. Pero en una democracia, cuando un gobierno actúa bien, se le ratifica, ¿no? Es una especie de referéndum, ¿no? Desde luego las elecciones equivalen a un plebiscito. Nada menos que Ernesto Renan, uno de los grandes maestros franceses, decía que una nación era un plebiscito de todos los días, que se manifestaba de muy diversas maneras, pero en la cual el pueblo emitía sus opiniones cotidianamente. Y cuando se trata de un proceso electoral, pues se juzga lo que se ha venido haciendo, bueno o malo, bien o relativamente bien. Y entonces sobre eso pues se van polarizando ciertas opiniones que por otro lado son aprovechadas por los partidos de oposición y por los grupos de oposición, y lo cual es natural en toda democracia, porque como alguna vez les dije, la oposición es necesaria en la democracia. De lo contrario, no estaríamos en presencia de un régimen democrático. La oposición debe ser vista, y así lo decían algunos maestros ingleses, como la partida dialéctica del poder, la contrapartida dialéctica del poder. ¿El equilibrio? Para buscar precisamente ese equilibrio. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Inglaterra, como en el Parlamento existe el gobierno en funciones que es legitimado por las mayorías parlamentarias, pero también existe un gobierno en la sombra que tiene una función: oponerse precisamente a las políticas de gobierno que pretenden llevar a cabo las mayorías. Y por otra parte hay que entender el importante papel de la oposición, que debe ser fomentado. Por eso en el Reino Unido al representante o al líder de la oposición hasta se le paga un sueldo y se le da el pomposo nombre de líder de la oposición de su majestad, ¿no? Porque él tiene esa función y debe oponerse, y por eso recibe un sueldo también. En muchas democracias frágiles se considera que no debe haber oposición, que no debe haber partidos que lleven la contra al gobierno, lo cual es lo más absurdo porque nos aleja mucho del ideal democrático. Por eso yo he citado en una entrevista que me hicieron ayer a un sociólogo brasileño que decía que para él el concepto de democracia se reducía en unas cuantas frases. Democracia significa que existe un sistema en el que el gobierno pierda las elecciones. Si no pierde las elecciones nunca, pues estamos muy lejos de un régimen democrático, ¿no? Entonces lo que se dio ayer en este plebiscito a que se concurrió para que el pueblo manifestara su aquiescencia o su rechazo, pues se dio una respuesta, y la respuesta fue en el sentido de un cambio, y ese es el cambio que va a empezar a operar a partir de ahora. Por eso yo creo que es benéfico que exista esa oposición. Y además no podemos extrañarnos de que después de 87 años haya un partido que por fin gane las elecciones. Creo que hasta se tardaron mucho esas victorias para poder decir que existe democracia. Por eso la democracia en Veracruz es muy frágil, es muy débil. Necesitamos fortalecerla, y fortalecerla con la participación de todos, para apoyar al gobierno o simplemente para reprobar las actitudes que lleve a cabo, ¿no? La alternancia, ¿no? La alternancia es lo natural en un régimen democrático. Lo antinatural es el racismo. Claro. Y nosotros vivíamos en una situación antinatural y antidemocrática. Doctor, pero este resultado que hubo el pasado domingo en esta histórica elección donde el PRI pierde por primera vez la gobernatura en Veracruz, tiene un antecedente en las dos anteriores elecciones, en donde, por ejemplo, en el 2004, Fidel Herrera Beltrán, en una cerrada elección con Gerardo Buganza, y hay quienes afirman que no ganó Fidel Herrera, que le robaron la elección a Buganza. Bueno, el mismo Buganza en corto lo comenta, ¿no?
que le robaron. Bueno, abierto, en su momento le dejó un abierto y ahora el corto da más detalles de cómo estuvo ese fraude, ¿no? Así lo considera. Y bueno, en el 2010 después con Javier Duarte de Ochoa, que también compite con Miguel Ángel Yunes Linares en esa ocasión, que también fue muy cerrada la contienda y que también se presume que bueno que no fue legítimo ese triunfo. O sea, como que ya estos antecedentes nos hablan de que ya había una sociedad ya cansada del PRI y ya se veía un PRI también desgastado, ¿no? Desdibujado. Sí. Y bueno, pareciera que la elección del 5 de junio ahora sí ya fue donde la liga se rompe totalmente y sucede esto, ¿no? De que pierde por vez primera la gubernatura, ¿no? Hubo muchos comentarios en el 2004 en torno a la sucesión gubernamental. Incluso yo recuerdo, a propósito de que Buganza declaraba de que le habían robado la elección, yo creo que él se dejó robar la elección. Porque una cosa es que se la roben mañosamente y otra cosa es que él se la deje robar previos acuerdos o concertaciones que se hagan. Y en aquel entonces se hablaba de que se había tenido el tino y que se le había llegado al precio. Por eso es muy distinto que le roben la elección a que se deje robar la elección. Ciertamente el pueblo manifestó ya en el 2004 y volvió a manifestar en el 2012 un cansancio, pero todavía no se le daba o todavía no tenía la forma adecuada precisamente para que se produjera la alternancia. En esta ocasión, pues yo creo que hay muchos elementos que se conjugan, elementos que tienen que ver con el interior del gobierno y elementos que tienen que ver también con la situación nacional e internacional en que México está inmerso. En política los sucesos no están aislados unos de otros, se van encadenando y van produciendo ciertas reacciones que pueden ser en cadena inclusive. Y bueno, pues ya vimos que aquí, en el caso de las elecciones de este domingo, se produjeron reacciones en cadena, porque los pueblos, sobre todo en los que ganó la oposición, se dieron cuenta que sí se puede y que había que hacer un esfuerzo para superar ese estado de sometimiento a que los tenía durante mucho tiempo el Partido Revolucionario Institucional y no dejaba florecer, ¿no? Yo creo que lo importante de estas contiendas es que los partidos políticos van a entrar en una revaloración que de por sí no gozan de mucha simpatía a nivel de las sociedades civiles, ¿no? Al contrario, son duramente criticados y con mucha razón. Oiga, después de esta experiencia, yo creo que el PRI tendrá que revalorar muchas cosas. Incluso el propio excandidato a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, ayer en un mensaje que dio en el comité estatal del partido, hablaba de que esa forma de hacer política ya se había agotado. Y yo creo que, para empezar, el PRI ya no puede seguir haciendo el mismo tipo de campaña. Obviamente. Ya no le puede seguir apostando a la compra o a la coacción del voto. Sí, totalmente. Tendrá que presentar candidatos no tan cuestionables, con una trayectoria pública, política más o menos impecable. ¿De acuerdo, ¿no? Así es, porque la verdad de las cosas es que se dice que el PRI debe ser revalorado, pero ¿quiénes van a hacer la revaloración? Los mismos a los que lo han conducido a ese estado de cosas que constituye la debacle electoral. Son gentes que han estado en el partido durante 40, 50 o 60 años. Muchos de ellos fueron mis compañeros. Yo fui líder nacional juvenil del PRI allá por los años de 1965. Y bueno, después fui diputado federal y me di cuenta de muchas cosas negativas del partido que no dejaba florecer realmente la libertad para que, por ejemplo, un diputado pudiera subir a la tribuna a sostener ciertas iniciativas que fueran de beneficio popular. Querían controlar muy férreamente.
Por eso yo desde hace 12 años me retiré del partido simplemente y no volví a participar, más que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista teórico. Pero yo creo que la revaloración interna del partido tiene que ser hecho también con sangre nueva, con sangre fresca, no con la sangre de los mismos que siguen todavía viviendo del partido. Creo que lo lamentable es que no se ven liderazgos como en su momento, por ejemplo, lo que se vio después de, bueno, la asociación, en la víspera de la asociación presidencial del 88, ¿no? Esa corriente democrática que en su momento encabezaron gentes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, antes de que renunciaran al partido y se fueran al Frente Democrático. Es conveniente recordar a ese respecto que la posición tanto de Porfirio como de Cuauhtémoc no fue radical, ni tampoco surgió en una forma drástica. Nosotros tuvimos una reunión, los miembros de la 53 legislatura, con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio y con varios dirigentes políticos de la época, y ellos plantearon con toda razón lo que ellos pensaban debía constituir cambios al interior del partido. Inclusive a mí me tocó estar sentado junto de Cuauhtémoc Cárdenas y también de Porfirio en aquella época. Y yo vi con mucha simpatía el planteamiento de ellos, pero hubo cerrazón. La cerrazón de un partido que no quiere abrir las puertas voluntariamente. Y no obstante las presiones que existen para que esas puertas sean abiertas. Y esas presiones en ese momento se constituyeron por el grupo de Cuauhtémoc, de Porfirio y de otros muchos líderes de otros partidos políticos existentes, y algunos de ellos conformaban la 53 legislatura a la que yo pertenecía, pero realmente ante la cerración ellos tuvieron que salirse y crear su propia plataforma política. Aquí en el partido de Veracruz, yo recuerdo que don Rafael Hernández Ochoa llegó con un grupo de jóvenes y los metió, les dio la oportunidad de participar en política y para la mayoría destacaron. Pero de ahí para acá. ¿Estás hablando de ese 42 años? Yo no recuerdo que el partido se fuera refrescando en su sangre con nuevos cuadros, hasta que llega Fidel con un grupo de chamacos ahí que no aprovecharon la oportunidad. Bueno, ahí había ciertas características. El grupo que llegó con Fidel Herrera no era un grupo que llevara una mística de trabajo, un espíritu de superación personal y de atender a las grandes clases necesitadas, ¿no? Al contrario, se marginó mucha gente precisamente por su saber, por sus conocimientos, por sus capacidades. En esa época no interesaban los currículos políticos de los posibles aspirantes a ocupar cargos públicos. Lo que interesaba es que fueran gentes dóciles, a las cuales se les pudiera realmente inducir al trabajo que quería el dirigente estatal, que era Fidel, y por consiguiente no hubo realmente un trabajo serio y un servicio a la comunidad. Yo creo que varios, antes inclusive de Hernández Ochoa, el propio Rafael Monillo Vidal, con quien yo serví en la Secretaría de Gobierno, pues tuvo muchos elementos jóvenes, pero había una relación juventud-gobernador Monillo Vidal muy diferente a la que después se dejó sentir. Yo jamás tuve, en los 6 años que serví como secretario general de Gobierno, la más mínima indicación de hacer algo indebido o de que se me ordenara alguna cuestión que yo considerara no fuera adecuada y que fuera deshonesta. Había una ética que después se perdió, la ética de un hombre que ha servido a la nación y que había servido en muchos cargos públicos, desde los más modestos hasta los más encumbrados, como fue diputado federal, senador de la República y luego la gubernatura del Estado. Pero él era incapaz de hacernos ninguna indicación que molestara al fuero interno de nosotros mismos. Yo en ese entonces tenía 28 años de edad, pero yo admiraba en el gobernador su tranquilidad y su paciencia para enfrentar los problemas
en la justa dimensión de lo que los problemas significaban. Para él lo importante era solucionar los problemas. Y con él pues estaban otros elementos jóvenes como Antonio Piana Lara, como Manuel Gutiérrez Zamora, que ustedes recuerdan, como Manuel Ramos Cubrión, ¿verdad? Sí. Y junto a esos elementos jóvenes había otros también ya de más edad, algunos que habían sido compañeros de luchas del propio gobernador Murillo Vidal, como el propio Rafael Arreola Molina o Bautista, que fue el que dirigió el Congreso. Pero lo más importante, yo creo, en la conformación de un equipo de trabajo es que el jefe, el líder, pueda imbuir a sus subordinados una ética en la conducta pública que se refleje tanto en lo privado como en lo público. Porque algunas personas piensan que cuando se trata de la vida privada pueden hacer lo que quieran, y eso no es cierto. El gobernador Murillo Vidal nos decía que el hombre público debe cuidar su vida privada porque de alguna manera esa vida privada es vida pública, ¿no? Y se refleja en la vida pública. Y yo creo que mucho de eso faltó en los dos últimos gobiernos. Pero es que esa era la enseñanza de sus gobernadores, ¿no? Predicaban con el ejemplo. Sí, desde luego, desde luego. No había el apetito de poder ni tampoco la ambición de dinero. Había en nosotros mismos, no tuvimos nunca esa ambición ni ese apetito de poder, ¿no? Tratábamos de cumplir, bueno, de la mejor manera posible, y yo creo que mucho de eso se ha perdido. Pues, oiga, doctor, después de lo que se observó en esta elección, donde, bueno, contiende por la gobernatura un militante priista no tan mal calificado, que traía una estructura propia de cierta solidez, y sin embargo, bueno, tiene que luchar contra corriente por el rechazo, el decreto, el repudio popular hacia la administración, muy ligada, muy identificada, muy vinculada con el partido. Pero lo que se observa también en el electorado, y bueno, lo vemos por los resultados que se dieron en los otros 11 estados donde se eligieron gobernadores, que al Partido Revolucionario no le va tampoco nada bien. Y yo lo que le quiero preguntar es si el PRI ha llegado ya a su límite, porque lo que se percibe en el electorado es de que todo lo que muestra, todo lo que esté vinculado al PRI hay un rechazo natural, aunque se postule un candidato no tan malo. Es cierto. Y se lo pregunto porque, bueno, vemos gente que durante muchos años han militado, han usufructuado, han vivido cosas del partido y que ahora sus descendientes están transitando hacia otros partidos. El caso, por ejemplo, de los hijos de Roberto Madrazo y de Fidel Herrera, que ahora han pasado al Partido Verde. Bueno, es que ellos mismos fomentan, sus padres fomentan también esa graciosa huida hacia otras organizaciones políticas. Podemos ver ahorita algunos hijos de priistas que están militando y fueron postulados por otras organizaciones políticas. Porque realmente lo que se ha dado aquí es que la actividad partidista ha sido muy pervertida, por decirlo de alguna manera, cuando se utiliza a los partidos pequeños como satélites de los partidos grandes para la obtención de posiciones políticas. ¿Cómo es posible que en el caso de Veracruz se utilicen 4 o 5 personas identificadas con un partido político con la intención de restar votos al candidato que va adelante en las encuestas, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿en qué posición quedan esas agrupaciones políticas? ¿Qué seriedad tienen? En primer lugar, se les ha regalado su registro, porque muchas de ellas no tienen las condiciones para obtener ese registro. Y sin embargo, bueno, esas organizaciones políticas que se autodenominan partidos políticos, pues obtienen beneficios económicos para ellos, para sus familias,
a través precisamente de convertirse en mercenarios de la política, que lejos de contribuir a un enriquecimiento de las luchas sociales y políticas, solamente se destacan porque tienden a denigrar las vidas sociales y políticas. Veamos cuál fue el resultado de estas organizaciones políticas que participaron el domingo, los llamados partidos satélites. Pues votaciones del 1%, 1,5%, ¿no? ¿Es creíble eso? Claro que quien ideó ese esquema, pues estaba pensando en que si obtenían 15 o 20% de votación entre los 4 o 5, podrían realmente restarle votos al puntero. Y eso es lo que no se vale. Cada organización política tiene que ser consciente de su responsabilidad y de su valor como representantes de corrientes de opinión. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿son realmente representantes de corriente de opinión? Porque nadie sabe qué representan. Díganme ustedes qué representa Leonila como representante de una corriente panista, o el Pipo por otro lado, o Bueno Torio, que acabó haciendo un ridículo papel, ¿verdad? Muy censurable, después de haber ocupado cargos públicos respetables, llegar a denigrar su propia posición personal para convertirse en un esquirol de procesos electorales. Yo creo que estamos muy lejos realmente de conformar un verdadero sistema de partidos políticos. Y yo siempre he advertido y he lanzado una voz de alerta de que debemos ser muy cuidadosos en no crear tantas organizaciones políticas que a la larga llegan a fragmentar a los partidos políticos y a dañar a la democracia. Y además le representan un costo para todos del Estado. Vean ustedes nada más al erario cómo sufre cada vez que vienen elecciones y cada vez que hay que aportar a los partidos políticos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la España prefranquista hubo casi 18 o 20 organizaciones políticas que se autollamaban partidos. Se fraccionó tanto la actividad política que al final de cuentas llegó una gente con vocación de dictador y pudo fácilmente crear la Falange y desde ahí pues, acabar con todas las libertades. Esas deben ser voces de alerta que hay que tomar en cuenta. En otras naciones ha sucedido lo mismo, en Holanda, en fin, hay una larga cadena de naciones que han fragmentado demasiado la actividad política. Y lo que se debe de hacer es consolidar 3, 4, 5 fuerzas electorales que realmente representen algo, pero que no estén al servicio de los partidos fuertes, que les inyecte medios económicos o posiciones políticas para justificar su existencia. Sí, porque además, que es lo que comentaba yo con un amigo, de por sí el costo oficial, legal, entre comillas, de un proceso electoral es elevadísimo. Pero habría que considerar también el gasto subterráneo que se hace en la compra de votos, en el reparto de despensas, de láminas, de cemento y la compra del voto el mero día de la elección. Claro, hemos llegado los ríos de dinero. Sí, al triste espectáculo que se da en cada proceso electoral, que es demasiado el dinero que se gasta en las campañas y en los procesos, por lo que se le da a los partidos, por los votos que obtienen, y todo con cargo al erario público. Yo recuerdo cuando se dio esta discusión hace muchos años de si los partidos debían de ser autofinanciables o si debían ser financiados por el Estado, que hubo varias corrientes que se manifestaron. Y bueno, en un principio yo llegué a escribir para un diccionario electoral en América Latina el tema del financiamiento de los partidos políticos y defendí la necesidad de ese financiamiento, analizándolo como parte de una actividad más amplia del Estado que se llamaba financiamiento de la actividad política dentro de las ciencias sociales. Entonces era dable que se pudiera dar ese financiamiento, pero nunca pensé que se iba a llegar a los extremos a los que los propios partidos lo han llevado.
Porque miren ustedes, hubo países que no estuvieron de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos. Uno de ellos era Inglaterra, donde ellos prefirieron mejor reducir el tiempo de campañas para que salieran más baratas que estar pagando del erario público a los partidos políticos para que llevaran a cabo su actividad electoral. Entonces yo creo que en eso tenemos que reconsiderar si es o no conveniente seguir todavía dándole a los partidos políticos tal cantidad de dinero que los ha convertido a estos institutos en los consentidos de la actividad política del Estado. En negocios particulares. Además, todo cabe ahí. Muy bien, pues muy interesante aquí la plática con el doctor Francisco Berlín Valenzuela. Estamos haciendo aquí un análisis, esta es una mesa de análisis político de la pasada jornada electoral del 5 de junio. Hacemos una pausa, no se desconecte, seguimos aquí en Polaca, a la Veracruzana. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Polaca a la Veracruzana. Seguimos charlando con el doctor Francisco Berlín Valenzuela y esta es una mesa de análisis político. Estamos precisamente analizando pues, el acontecimiento histórico del pasado comicio del 5 de junio, en donde por primera vez de manera histórica el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pierde la gubernatura y bueno, también una verdadera debacle ahí en el Congreso local, en la integración de la legislatura. Y bueno, ¿qué sigue, doctor? Porque bueno, ya ahora ante un virtual ganador a la gubernatura como es Miguel Ángel Yunes Linares, ya se están haciendo algunos escenarios, análisis de escenarios, ya muchos analistas están haciendo prospectiva política. Y los futurólogos, ¿no? Dicen, bueno, Miguel Ángel Yunes Linares podría, por ejemplo, imponer a uno de sus hijos para el 2018 como candidato a gobernador. ¿Cómo ve usted estos escenarios que ya están algunos anticipando? Bueno, yo creo que se están proyectando demasiado en el tiempo.
Habría que ver primero qué es lo que hay que hacer el día de mañana, cuando se tome posesión en diciembre, y tratar de llevar a cabo políticas públicas que supere el estado de cosas que hemos venido manteniendo en los últimos 11 años y medio. Entonces, a mí me parece que hay plena conciencia por parte de Miguel Ángel Yunes de que la lucha electoral ya terminó y hay que ya dar por superada las actitudes de adversarios que se dieron con motivo de esta lucha. Yo creo que ha llegado el momento de la construcción y la reconstrucción, en la cual todos debemos trabajar en eso, porque él no va a poder hacer las cosas solo. Él requiere que su pueblo, que los municipios, que los intelectuales, que los académicos, que los periodistas como ustedes, pues ayuden a trabajar por Veracruz, pensando más en Veracruz que en los intereses propios de cada gremio. Y en ese sentido, yo creo que él deberá unir los esfuerzos de todos los veracruzanos, infundiéndole confianza y trabajando de acuerdo con el querer ser político de los veracruzanos. ¿Y usted ve a Miguel Ángel Yunes Linares incluyente? Yo lo veo incluyente porque está consciente de que estas divisiones son malas, son negativas para el progreso de los pueblos. Y me da la impresión, porque le he escuchado hablar recientemente sobre cuestiones de democracia y vida institucional del Estado, que él tiene presente que la forma de superar muchas de las carencias que tenemos y que son muy fuertes es precisamente uniendo esfuerzos. Un grupo de gobernantes, por muy bien intencionado que sea, no puede resolver los problemas de la entidad. Necesitamos todos sumarnos a ese esfuerzo y que él convenza realmente con sus buenas propuestas para hacerlo. Yo creo que va a requerir que él pueda echar mano de toda su experiencia, de todo su oficio político, porque yo en lo personal sí veo un escenario muy complicado. Por un lado, la integración del Congreso con fuerzas políticas con cierta presencia. Por un lado, la bancada de Morena va a ser una bancada fuerte también. Obviamente la bancada del PRI, aunque menguada, pero también va a tener un peso específico. Y evidentemente, bueno, la de la alianza que lo llevó a la gubernatura, PAN-PRD, que yo siento que, bueno, ahí va a tener mucha afinidad. Pero lo que yo veo, doctor, es que el ambiente, el escenario se puede contaminar por los intereses políticos electorales que están también en puerta. El próximo año viene la sucesión municipal, donde ahí va a haber choque de intereses con todas las fuerzas políticas. Inmediatamente después, a finales del 2017, arranca el proceso de la sucesión presidencial del 2018 y la elección del próximo gobernador. Así es. ¿No? Entonces, yo sí veo que veo ese riesgo latente de que a él también le quieran complicar las cosas, ¿no? Para que también las fuerzas políticas que él representa y que ya están abiertamente perfilándose hacia sobre todo hacia la contienda presidencial del 2018, ¿no? Sí. Porque vemos al interior del PAN, bueno, por un lado que el dirigente nacional, Ricardo Anaya, tiene aspiraciones, por el otro Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, también anda muy movida, incluso vino a varios actos de Miguel Ángel aquí en Veracruz junto con el expresidente Calderón. Y igual el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que también está ahí encartado con sus aspiraciones, ¿no? Sí. Entonces, quién sabe ese rejuego qué tanto vaya a repercutir y afectarle pues en esta administración que son 2 años. Bueno, es prácticamente año y medio, ¿no? Así es natural que se presente esos elementos de conflicto, que si son bien encausados, pueden servir para encontrar el camino y el rumbo. Estamos viviendo efectivamente momentos difíciles, pero qué cosa más compleja puede ser que el actual proceso electoral que acabamos de pasar. Si analizamos individualmente a los candidatos, a la posición del gobierno, a la posición de la federación, en fin, era una situación de tantos elementos que se hacía muy confuso todo, nadie sabía qué pasaba, cuál era la intención
alrededor de los actores políticos. Sin embargo, a mí me parece que Miguel Ángel está consciente de eso y que va a llevar adelante la agrupación de muchas fuerzas políticas ahorita para resolver lo inmediato. Eso es lo más importante. Hay que sentar las bases, yo siempre lo he dicho, hay que sentar las bases para que en este gobierno de 2 años se puedan dar los cimientos para el edificio que se va a construir a partir del 2018, en donde ya habrá mayores elementos y más posibilidades para poder reconstruirlo. Pero en este momento lo importante es que se inspire la confianza en todos los elementos políticos, los actores, los partidos, las agrupaciones de la sociedad civil, que muchas de esas agrupaciones están muy lesionadas. Hay necesidad de reencauzarlos a una etapa de fortalecimiento estatal, en donde cada uno de nosotros ponga algo de su parte. Ya decía yo hace un momento que el gobierno solo no puede hacer las cosas, tiene necesidad de que todos contribuyamos a hacerlo. Habrá resistencias, claro que habrá resistencias, porque hay intereses creados. La política se mueve en razón de intereses y también en razón del binomio amigo y enemigo. Pero pues, eso tiene que superarse y muy bien yo creo que podemos encontrar soluciones que vayan siendo la base para las soluciones de otros problemas que se vayan presentando. El ejemplo que pones del Congreso del Estado, me parece que lo natural en un Congreso, en un Parlamento, es que existan distintas fuerzas políticas encontradas y que se vayan dirimiendo las posiciones políticas en torno a los postulados, a los principios y a los programas que cada una de esas fuerzas tenga. Y que realmente se lleve a la discusión, se debata, y cuando las cosas resultan de beneficio colectivo, pues las fuerzas políticas se suman. Así trabajan todos los parlamentos en el mundo. No va a ser algo nada más nuestro. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido fuerzas políticas en nuestro Congreso. Lo que hemos tenido es un grupo que domina frente a otro grupo minoritario que es dominado. Y eso ya no debe suceder. Necesitamos que realmente los diputados cumplan con su función de legislar, cumplan con su función de representación y lleven a cabo políticas públicas que beneficien no a ellos ni a sus jefes que los mandaron ahí, ni a sus partidos políticos que los mandaron ahí. Ni al gobernante en turno. Ni al gobernante en turno, sino que beneficien a la sociedad y que estén siempre pensando que lo que resuelvan en el Congreso, en el seno del Congreso tiene que ser para producir beneficios a la sociedad, ¿no? Entonces, los congresos vistos así no son problema, porque si no, no sería posible que funcionara el Congreso norteamericano, el Parlamento italiano, el Parlamento inglés, el Parlamento español, que miren ustedes ahorita los problemas que tiene, porque no han encontrado coincidencias precisamente para poder constituir gobierno. Sí. Pero vamos a ver cómo lidia, por ejemplo, con el grupo legislativo de Morena. Dado lo que ya conocemos del comportamiento político de los militantes de este partido, ¿no? Sí. Que obedecen ciegamente a la línea o a la instrucción de Andrés Manuel López Obrador. Puede ser en las primeras semanas de que haya algunos encontronazos entre las fuerzas políticas, pero al final tendrán que ir afinando, no pueden estar ahí permanentemente, y sobre todo si el tiempo es de 2 años, para estarse peleando unos a otros, porque cuando se den cuenta ya se terminó su periodo y ya se van. Y ya se van. Y si se oponen sistemáticamente, pierden imagen frente al... Totalmente. Y ahora sí No, sí, pero es que la función del Congreso es Sí, esa. exacto. Es un poder de equilibrio, no es un poder al servicio del gobernador. Eso es cierto, Manuel. Como lo hemos venido padeciendo. Y sí, realmente que un gobernador gane mayor en el Congreso ha sido negativo para nosotros. Y estamos acostumbrados a ver eso, ¿no? ¿De qué va a pasar ahora que tenemos un Congreso de fuerzas distintas? Pues va a pasar lo que tiene que pasar, lo que debe pasar desde hace mucho tiempo, ¿no? Que el Congreso sea un equilibrio, que sea un poder independiente.
Sí, yo creo que los veracruzanos no querrán nunca más volver a ver un Congreso que cuando se va a debatir un asunto, todos se ponen de acuerdo porque son mayoría para salirse y dejar a la gente hablando sola. La aplanadora. Porque esa no es la función de un parlamento. El parlamento, como lo dice la palabra misma que lo conforma, está para hablar, para debatir, para entenderse. Y bueno, el debatir quiere decir escuchar el punto de vista de los demás y confrontarlos con los puntos de vista nuestros. Y en esa tesitura, pues tratar de convencer a los demás o que lo convenzan a uno. Pero una vez que se debaten las cosas, hay que sumarse y hay que pronunciarse. Y esa es la función del Parlamento. Si el Congreso de Veracruz no llegara a hacer eso y siguiera con esta absurda actitud que muy poco se ha visto en México, de que cuando se va a debatir un asunto, simplemente todos se ponen como chamacos y de acuerdo para salirse de la discusión, creo que eso los va a dejar muy mal parados frente al pueblo. Claro. Y en torno a lo otro, yo pienso que en el caso de Miguel Ángel tiene una ventaja, ya tiene experiencia. Sí. A él le tocó manejar 2 procesos electorales de municipales, cuando gobernó con Chirinos, o cuando la hizo de gobernador en el tiempo de Chirinos. Y sí. Y él manejó los procesos, no le fue muy bien, pero bueno, fueron experiencias que ya tuvo. Sí, sobre todo da la impresión cuando se le oye hablar, cuando se le oye improvisar, que está muy consolidado en sus reflexiones, que sabe bien de lo que está hablando y que está consciente de los peligros que puede confrontar si no actúa apegado a lo que el pueblo quiere, ¿no? Y yo creo que es muy diferente el Miguel Ángel que a lo mejor ustedes conocieron y trataron hace 20 o 25 años al Miguel Ángel de ahora. Sí, porque las gentes tienen derecho a progresar. Claro. ¿No? Lo que uno es ahora no lo fue uno hace 20 o 30 años, ¿no? No me imagino a Cuitláhuac como gobernador de Veracruz. Bueno, él es una persona con poca experiencia en el quehacer público y bueno, esas limitaciones pues lo haría fácil presa de quienes asesoraran su función pública, ¿no? Pues sí, iban a hacer lo mismo que a Cuauhtémoc Blanco allá en la alcaldía de Cuernavaca, ¿no? Ponerle un manager ahí. Así es, sí. Bueno, doctor, una de las banderas, de las propuestas, ofrecimientos principales de Miguel Ángel Yunes Linares durante su campaña fue meter a la cárcel a Javier Duarte y a sus colaboradores. Pero bueno, jurídicamente en 2 años le puede dar tiempo porque tengo entendido que luego son litigios muy prolongados, ¿no? Sí, ¿Sí le daría tiempo, 2 años, para meter a la cárcel a estos funcionarios? Sí, no es algo que pueda resolverse de acuerdo con un simple criterio de un ejecutivo. Es algo que lleva un proceso. Y el proceso, bueno, pues lo importante es empezarlo y continuarlo. Él sabrá en qué momento, lo acabamos de ver en Monterrey o lo estamos viendo en este momento. Llevó casi un año, ¿no? Para iniciar. Sí, requirió tiempo pues para poder conocer cómo estaba la situación. Yo creo que es el mismo tiempo que va a requerir Miguel Ángel, y él así lo ha dicho, para poder conocer la realidad que ni ustedes conocen y nadie conoce, porque estamos en la observación nada más de los acontecimientos, pero sin conocer los detalles. Entonces yo creo que hay que saber dónde se está parado, y es parte de lo que él tiene que hacer, ¿no? Sí, entonces, ¿sí le alcanzaría 2 años para los litigios? Es que ustedes saben que en los asuntos legales hay muchas maneras de alargar los procesos. Sí, hay tácticas dilatorias. Sí, hay muchas tácticas dilatorias y eso puede llevar mucho tiempo. Pero lo que sí puede ir logrando es pues hacer que también la gente entienda que ha llegado el momento ya, sobre todo de los que están en esa circunstancia, de pensar un poco en Veracruz, ¿no? Oiga, pero Miguel Ángel Yunes Linares también plantea que no tan solo va
a proceder legalmente contra, o sea, que no tan solo va a realizar auditorías al gobierno de Javier Duarte, sino también al de Fidel Herrera Beltrán. ¿Eso es posible toda vez de que, bueno, hay delitos que prescriben? O sea, ¿podría alcanzarle a la justicia a Fidel Herrera Beltrán si así lo desea Miguel Ángel Yunes Linares? ¿Eso puede proceder? Bueno, yo le invitaría a usted, Pepe, a pensar, por ejemplo, en Pinochet. Salió del poder y transcurrieron muchos años y la justicia lo alcanzó. Que no se piense que porque se pone en la ley que se requiere solo un año para que ya no se sustraigan a la acción de la justicia, ya con eso ya van a gozar de impunidad. Yo creo que todo estará sujeto a la índole de las posibles conductas indebidas que se hayan cometido y posteriormente, pues eso es lo que tendrá que juzgarse. Pero yo veo que en muchos casos, no solo en el asunto de Pinochet, hay también de otros gobernantes, como por ejemplo Fujimori, también tuvo ese tipo de problemas, ¿no? Ustedes recordarán. Y muchos gobernantes en América Latina, como son los generales argentinos, que también purgaron muchos años después sus culpas. Entonces... Videla, ¿no? Sí, Videla. Tendría que verse cuál es la índole de las posibles conductas delincuenciales para ver si procede o no procede. Hasta ahorita yo creo que ni él mismo sabe exactamente cuáles son. Y posiblemente haya delitos que se cometieron ahorita y que están concatenados con él. Sí. Entonces ahí estaría. Ahí es lo que no se puede saber hasta en tanto, como no lo pudo saber el Bronco en Monterrey. Él necesitó de tiempo para poder integrar expedientes, para poder conocerlos, platicar con colaboradores. Muchos se acercaron al Bronco pues para decir lo que sabían. Y de hecho los que unieron a Medina fueron algunos colaboradores. Exactamente, pero eso requirió tiempo y eso es lo que se va a requerir, ¿no? Bueno, otra situación, doctor, vemos aquí que prácticamente pues se fraccionó la intención del voto. O sea, Miguel Ángel Yunes Linares va a ser gobernador a partir del 1 de diciembre, pero bueno, no tiene el consenso de todos los ciudadanos. O sea, una fracción de los votantes votó por el candidato de la Alianza para Mejorar Veracruz, encabezada por el PRI. Sí. Otros se fueron por Cuitlagua García Morena y otra tercera parte por el candidato de la coalición PAN-PRD. Por un lado, la pregunta inicial sería, tendría que legalmente ganó, pero se tendría que legitimar en el poder Miguel Ángel Yunes Linares con acciones que convenzan a los ciudadanos, por un lado, y por otro lado, si se habría la necesidad de que Miguel Ángel Yunes Linares integrara un gabinete plural, o sea, que no nada más de puros panistas o afines al Partido Acción Nacional o al PRD, sino que también invitara a ciudadanos tal vez con otras ideologías. O sea, ¿sería viable, recomendable que integrara un gabinete plural? Desde luego que sí, yo creo que él lo tiene en mente, porque así lo hizo saber. Incluso hasta de priistas honorables, porque los hay, ¿no? Sí, sí. Aquí estoy viendo a uno, por ejemplo. Bueno, desde luego yo creo que él está consciente de eso, ¿no? Que tiene que tomar, como decía yo hace rato, no es tarea de uno, son tareas de muchos. Sí, lo dijo hace rato. Y hay que sumar, y hay que reconocer que en todas las corrientes políticas, en todos los partidos políticos, inclusive fuera de ellos, hay personas valiosas que no se les toma en consideración para la difícil tarea de gobernar. Y yo creo que ahí es donde hay que abrir la puerta, porque lo que se requiere en este momento es traer gente ya con conocimientos consolidados en las tareas de gobierno, no a que aprendan cómo gobernar, porque cuando ya hayan aprendido se acabó los 2 años. Entonces, él mismo tendrá que recapacitar y analizar muy bien a las personalidades políticas que lo van a acompañar
en el tramo de 2 años. Y ahí es donde tendrá que producirse una suma de voluntades y de esfuerzos independientemente de situaciones de carácter partidista. Rodearse de los mejores y él coordinarlos. Claro, claro. ¿Sí? Pues ese es el gran secreto, si no se requiere mucha sabiduría. El gobernante, y alguna vez yo se lo escuché decir a Murillo Vidal, que para qué rodearse de gente incapaz, que le va a causar problemas al gobernante, si se pueden rodear de gentes con mucha capacidad, con muchos conocimientos, que le van a quitar problemas al gobernante. ¿O no? Sí, claro. Entonces, aquí no hay más que 2 años, en 2 años no va a haber mucho tiempo de estar preparando gente, ya irán aprendiendo para los próximos años que vengan, ¿no?, de gobierno, pero para estos ahorita tendrá que hacer, desde mi punto de vista, uso de la gente que ya invirtió la nación o el Estado en prepararlos convenientemente en las universidades o en los cargos públicos, y que además tengan un prestigio. Yo creo que eso es muy importante. Sí. No simplemente porque hayan participado en la campaña o en cargos públicos o vengan de algunas universidades. ¿De qué sirve eso si no hay atrás de él una ética en su conducta y en su forma de actuar, ¿no? Sí, es lo que decía don Fernando Gutiérrez Barrios, rodearse de los mejores. Pues sí. Y con eso. Por eso se hizo grande Juárez, ¿no? Sí. Y se le recuerda como un grupo muy importante que dejó huella en la historia de México, ¿no? Y el Estado de Veracruz en este momento requiere de sus mejores hombres, sí, de sus mejores hombres. No hay mucho tiempo para desperdiciar esfuerzos, ¿no?, y para estar improvisando gente. Pueden ser útiles en otras tareas, pero el que tenga que cumplir una función pública de beneficio social, pues tiene que saber ya cómo hacerlo, no ir aprendiendo. Claro. El problema financiero va a estar terrible. Se habla, bueno, algunas cifras por allí conservadoras, de un déficit presupuestario anual de 10,000 millones de pesos, es decir, cada año faltan 10,000 millones para satisfacer necesidades elementales de la administración pública estatal. ¿Cómo le va a hacer Miguel Ángel Yunes Linares? Porque Luis Videgaray declaró hace unos meses que no van a rescatar financieramente a ningún estado de la República. O sea, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿De las piedras? Bueno, tampoco puede el secretario de Hacienda dejar solo a los gobernadores. ¿Cómo van a pagar las pensiones de fin de año? Por eso, los aguinaldos? No los puede dejar solo. El gobierno federal tiene que acudir en auxilio. Pues vivimos dentro de un federalismo actuante que absorbe a los estados, pero también tiene que acudir en ayuda de ellos. Y en este caso yo creo que Veracruz está padeciendo una grave crisis económica, un problema de caja, y hay que acudir en su ayuda. Y eso yo creo que tendrá directamente que platicarlo el gobernador electo con el presidente de la República. Veracruz es muy importante como para que lo dejen solo. Puede aportar mucho a la riqueza nacional. De hecho, aporta mucho. No se le ha sabido conducir. Ese es el principal problema. No se le ha sabido llevar. No hemos sabido atraer los grandes capitales que encuentren en Veracruz, en su gente, en su comida, el ambiente adecuado para florecer. Y eso es lo que tendrá que hacerse. Y esa es una labor de convencimiento que tendrá que ir logrando poco a poco para que no vuelva a repetirse casos como los de empresas extranjeras que se van a estados circunvecinos porque no se tiene la visión de abrirles las puertas aquí en Veracruz, ¿no? Otra cosa sería de Veracruz, si hace muchos años, cuando don Fernando López Arias negó a la Volkswagen terrenos en Veracruz y para instalarse. Y posibilidades fiscales para que se pudieran desarrollar, y hubiéramos tenido aquí una empresa como esa que diera trabajo a 4 o 5 mil personas, ¿no? Sí. Y acaba de suceder también, parece que la historia no permite seguir esos ejemplos buenos, y acaba de suceder con la Audi. También había la intención de venirse a Veracruz,
Y es que resulta lógico que quieran venirse a Veracruz, un estado con tantas posibilidades de exportación por sus puertos. Con 3 puertos de altura. ¿Verdad? Con los puertos de altura que tiene. Y que significaría realmente un abaratamiento de las propias producciones de estas grandes empresas, porque tendrían ahí mismo a la mano y no tendrían que andar llevando esos grandes trailers que tanto daño causan y que tantos accidentes provocan. Pero tienen que trasladarse desde la Volkswagen y ahora tienen que trasladarse desde la Audi por estas carreteras nuestras que son muy angostas, con las desgracias que suelen causar, ¿no? Si los hubiéramos tenido a 20 minutos o media hora del puerto, otra cosa sería. Claro. Sí. Aquí donde está la Comercial Mexicana iban a instalar la Volkswagen. ¿Sí? ¿Ahí? Ahí. Era un terreno muy grande, pero pues no hubo condiciones. Se les negó realmente, sí. ¿Y qué se ganó? No, se perdió muchísimo. Por eso, no se ganó nada. Nada. Sino que se perdió. Se perdió mucho. Se fueron a Puebla. Por un incentivo fiscal mínimo. Pues qué lamentable. Ojalá que con este nuevo gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre, pues haya más inversiones a Veracruz y que no les pidan la clásica mochada, ¿no? Como se supo por allí que se querían alguna empresa venir a establecer y inmediatamente el diezmo, ¿no? O hasta otros porcentajes mayores. Esas cosas tienen que erradicarse definitivamente, ¿no? Ya. El contratismo sobre la base de mochadas ya no debe subsistir en Veracruz. Debe ser contratos a quien realmente lo merezca y que tengan la capacidad y la mano de obra suficiente para poder cumplir en tiempo y forma. Pero para eso hay que tener un dirigente que se niegue a recibir este tipo de mochadas. Pues ojalá que así sea y que sea por el bien de Veracruz, por el desarrollo de este estado que lo tiene todo, pero bueno, por mala fortuna o por malos gobiernos no ha avanzado como debería ser. Bueno, hemos llegado al final aquí de esta mesa de análisis de la elección 2016 con el doctor Francisco Berlín Valenzuela, a quien le agradecemos su presencia como siempre. Gracias. Pues yo les agradezco a ustedes, habría muchas cosas más que decir, pero pues ha sido improvisada esta mesa y yo creo que en eso está su riqueza también, Claro. Que son temas que van brotando del pensamiento de ustedes, de sus experiencias y que nos permiten también a nosotros exponer. De usted, conoce tanto. Pues lo que uno quiere y desea es aportar algo. Ya nosotros vamos de salida en la vida, hemos cumplido ya nuestra máxima función, de tal manera que pues, los que vengan tienen que salir beneficiados. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias también a Raimundo Jiménez por habernos acompañado. Gracias, Pepe. Manuel, muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en este programa y iluminarnos con su sapiencia. Con gusto estaremos con ustedes cuando quieran. Cada vez que viene es casi una cátedra. Sí, y lo digo sí. sin chocholeo, sin cebollazo, es una cátedra, la verdad. Aprende mucho. El perfil académico en este tipo de temas de análisis ayuda mucho y arroja mucha luz. Nuevamente, muchas gracias. También le agradecemos a Manuel Rosete Chávez por habernos acompañado. Gracias, Manuel. Gracias a ti, doctor, nuevamente gracias. Gracias, Ray. Bien, Manuel. Pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión más de Polaca a la Veracruzana. Buenas noches, que descanse.